Sí, señor presidente. En principio intervenirá el doctor Jorge Machado. Perdón, señor presidente, rectifico. En principio tenemos la intervención de la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Gracias, señor secretario. Por favor, doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, tiene una palabra. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente, señores vicepresidentes, señoras y señores asambleístas. El Consejo de la Judicatura les saluda cordialmente, a la vez que, con nuestra comparecencia la tarde de hoy, ratifica su compromiso de cumplir con el marco constitucional y legal que nos rige a las distintas instituciones dentro de nuestros ámbitos de competencia. Por eso debo, en primer lugar, agradecer también la apertura que ha mantenido la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para recibir al Consejo de la Judicatura, así como a los órganos que integran la función judicial, para exponer precisamente cuáles son nuestras posiciones y observaciones a este importantísimo cuerpo normativo, el Código Orgánico de la Función Judicial, que rige a la tercera función del Estado y que constituye pilar fundamental de todo Estado democrático y de todo Estado de Derecho. Por esa razón, también saludo a las autoridades de nuestros órganos de la función judicial que se encuentran aquí presentes, siendo el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Me referiré en primer lugar a aquellas observaciones que no han sido acogidas por la comisión, pues a las que han sido acogidas nosotros estamos de acuerdo en tanto y en cuanto hayan sido remitidas de conformidad con lo que el Pleno del organismo aprobó y remitió a la Asamblea Nacional y a la comisión respectiva. Aquellas observaciones que no han sido acogidas merecen un especial y profundo análisis que el tiempo no nos lo va a dar, porque sin embargo dejo en ustedes la inquietud de lo que consideramos. En primer lugar, con respecto a las unidades distritales de lucha contra la corrupción y crimen organizado. Como todos sabemos, en primer lugar, es obligación del Estado garantizar a la sociedad vivir en un Estado libre de corrupción, en una sociedad libre de corrupción. Así lo dice el artículo 3, numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador. De igual manera, el artículo 181, numeral 5 de la Constitución, establece al Consejo de la Judicatura la potestad de velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. Siendo así, nosotros vemos fundamental la creación de esta unidad distrital con competencia nacional para atender los asuntos relacionados con crimen organizado y lucha contra la corrupción. Todos sabemos que estas bandas delictuales organizadas requieren un tratamiento especial, profundo, individualizado, exhaustivo por parte del Estado. No escapa la función judicial. Por lo tanto, nuestra petición es que para lograr una efectiva lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos que conforman el Estado, especialmente ahora desde la Asamblea Nacional y desde la función judicial, aprobando esta posibilidad y esta competencia que no se encuentra dada en la ley, nos permitirá enfrentar este duro flagelo de la lucha contra la corrupción, así como de enfrentar la delincuencia organizada. Por eso nosotros hemos solicitado que se creen estas unidades y esta competencia en la ley para que el Consejo de la Judicatura, además, dentro de su primer eje de acción, contemplado así en el Plan Estratégico Institucional, pueda luchar efectivamente contra esta situación. Además, desde la especialidad. Son muchos países en muchas legislaciones los que ya cuentan con estas unidades y nosotros estamos planteando además especializar a los jueces. Especializar no significa crear tribunales de excepción
o especiales, no, sino especializar a nuestros operadores de justicia para que puedan atender efectivamente con pleno conocimiento esta materia. Además, en cuanto al costo, pues se ha pensado desde la institución una optimización del talento humano, así como de los recursos en general, para que nosotros podamos cumplir con tener esta materia en la ley. Solo le pedimos a la Asamblea Nacional, permítanos contar con esta materia y nosotros hacemos lo demás. En cuanto a los tribunales fijos en materia penal, también es otro de nuestros pedidos que reiteramos al Pleno de la Asamblea Nacional que sea considerado. En cuanto a las desventajas, todos los usuarios de justicia conocen cuáles son las desventajas de no contar con tribunales fijos, de contar con tribunales móviles o denominados pool de jueces o jueces de conjunto. Esta es una propuesta poco técnica que nos ha dejado realmente nefastas consecuencias. Agendamiento de audiencias. No es posible. Las audiencias se cruzan entre sí porque los que integran un tribunal también, ya con una audiencia señalada, pasan a integrar otro tribunal y no pueden acudir a las audiencias. Además, no se observa el principio de inmediación, puesto que el diferimiento de audiencias hace que aquellos elementos que el juez guardó de la primera audiencia no sean conservados para las subsiguientes por el tiempo y el retardo. Un retardo que supera en mucho aquel retardo o aquel tiempo razonable de espera por parte de los usuarios. Además, impide que los juzgadores mantengan presentes esas actuaciones o comparecencias de las partes procesales, llámese testigos u otros intervinientes en las etapas previas al juzgamiento. Todo esto afecta sin duda la administración de justicia por un lado y el servicio de justicia por otro lado. Por eso reiteramos que en materia penal requerimos los tribunales fijos. Con la reforma necesaria al artículo 222 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que para cada causa se mantendrá un sorteo para conformar un tribunal. Por lo tanto, lo que requerimos es la sensibilidad por parte de ustedes, señoras y señores asambleístas, porque nuestra intención es optimizar los tiempos, es tutelar el principio de inmediación, es tutelar el principio de celeridad, es tutelar el derecho al acceso a la justicia. Y esto se logra sin duda con tribunales fijos. Los tribunales móviles han sido probados y sus consecuencias han sido nefastas. Otro tema importantísimo en el que insistimos y reiteramos y solicitamos al Pleno de la Asamblea Nacional es respecto a la inclusión de infracciones disciplinarias. Nosotros no tenemos una tipificación amplia que nos permita ir más allá. Y muchas veces la ciudadanía dice, pero ¿por qué no se sanciona a este operador de justicia? Y es precisamente porque no tenemos un catálogo de infracciones y sanciones que nos permita hacerlo. Por lo tanto, insistimos en que se incorpore en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que contiene las infracciones gravísimas, actos como el ejercer proselitismo político que comprometa la utilización de funciones y la infraestructura institucional. Lo hemos notado, lo tenemos comprobado. Hay operadores de justicia que están ejerciendo proselitismo político y eso no se puede permitir porque a ellos les corresponde atender a los usuarios. También realizar o aceptar invitaciones que comprometan o pongan en duda la imparcialidad de sus actuaciones y decisiones. Son problemáticas con las que se ha encontrado el Consejo de la Judicatura y también los usuarios del Servicio de Justicia, que ahora ustedes, señoras y señores asambleístas, tienen en sus manos que nos den la posibilidad para nosotros poder corregir. Adicionalmente, aceptar o solicitar recompensas, dádivas o presentes por sí mismo o por un tercero para agilizar, condicionar, omitir o retardar cuestiones relativas a sus funciones. Estas son actuaciones a todas luces irregulares que deben merecer la tipificación y una sanción. ¿Quién utilice el cargo o potestad para favorecer sus intereses privados, los de su familia o de cualquier otra persona? ¿Quién divulga información confidencial? Es decir, nosotros sí necesitamos que se amplíe este catálogo para poder luchar juntos, ustedes y nosotros, contra la corrupción que se da también en la función judicial. Existen excelentes operadores de justicia, pero para aquellos que no reúnen el perfil necesario para ser un operador de justicia probo, necesitamos un catálogo más amplio de sanciones. Luego también tenemos el tema
de la Escuela de la Función Judicial. En el artículo 178 del Código Orgánico, de la Constitución de la República, se contemplan los órganos que componen la función judicial, siendo uno de ellos la Fiscalía General del Estado. Nuestra consulta es si es que el Consejo Directivo, de acuerdo a la reforma propuesta, se integra por los delegados de todos los órganos de la función judicial. Estamos de acuerdo. Sin embargo, si ya la Fiscalía no es parte de estos órganos de la función judicial y esto quizá se lograría a través de la enmienda constitucional que se encuentra en trámite, entonces les abocaría a la Asamblea Nacional a una inminente reforma, puesto que no tendría sentido que integre el Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial un delegado de un órgano que ya no pertenece a la función judicial. También con respecto a las atribuciones del Pleno del organismo, la reforma del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece ciertos procedimientos que tendremos nosotros que hacerlo en coordinación con la Corte Nacional de Justicia, lo cual estamos plenamente de acuerdo en nuestro deber de coordinar de acuerdo al artículo 226 de la Constitución de la República. No obstante, hay atribuciones que, de acuerdo a la Constitución de la República, son atribuciones del Consejo de la Judicatura. Señoras y señores asambleístas, por supuesto, en virtud de las garantías normativas contempladas en el artículo 84 de la Constitución de la República, por las cuales la Asamblea Nacional debe adecuar formal y materialmente las normas y las leyes a los derechos constitucionales, solicitamos que toda reforma legal sea en virtud de la Constitución de la República, como no puede ser de otra manera. Además, por el principio de supremacía constitucional contemplado en el artículo 424 de la norma suprema. Por lo tanto, se solicita respetar las competencias constitucionales que tiene el Consejo de la Judicatura, siendo una de ellas la establecida en el artículo 181, numeral 3, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como evaluación, ascensos y sanción, son competencias del órgano de gobierno. No podrían serlo ni de los órganos jurisdiccionales ni de los órganos autónomos, porque se estaría desnaturalizando las atribuciones, no solamente del Consejo de la Judicatura, sino además de dichos órganos. Con lo cual, esta competencia y otras que nos vienen dadas constitucionalmente no podrían ser compartidas, ni consultadas, ni condicionadas a un pronunciamiento del órgano jurisdiccional que es la Corte Nacional de Justicia. Para finalizar, en cuanto a la evaluación de jueces, nosotros, como ustedes conocen, hemos realizado el proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia y lo hemos hecho dentro del marco constitucional y legal, como no podría ser de otra manera, porque somos respetuosos de ese marco. Es así como un principio de la administración pública establecidos varios de ellos en el artículo 227 de la Constitución de la República contempla también la evaluación. ¿Evaluación a quiénes? A todos los servidores de la función judicial y a todos los servidores de la administración pública, sin excepción. Sin excepción. Con lo cual, nosotros, en virtud de la competencia establecida en el artículo 181 de la Constitución numeral 3, dirigir los procesos de selección y de evaluación, hemos realizado un proceso de evaluación. Un proceso de evaluación que además ha estado en base al artículo 187 y por la importancia de este artículo, señor presidente, si usted me lo permite, voy a proceder a leer la parte fundamental. Las servidoras y servidores judiciales se refiere a todas. La Constitución de la República no hace excepción. Se refiere a todas. Estarán sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento bajo los parámetros técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura y con presencia de control social. Por favor, señoras y señores asambleístas, voy a referirme al texto constitucional. Artículo 187. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán removidos. Así lo dice el texto constitucional. Por lo cual, la remoción
es una figura consecuente a no superar la evaluación que está contemplada en nuestra Constitución. Yo sé que puede causar cierta inconformidad, cierto malestar, pero es lo que dice nuestra Constitución. Por lo tanto, hacer una norma que establezca una disposición que se contraponga a la Constitución sería precisamente no acatar el principio de supremacía constitucional al que todas las autoridades administrativas y judiciales estamos sometidos. Esto respecto a que se elimina la consecuencia de la remoción. No puede eliminar la ley una consecuencia establecida en la Constitución. Citan que se cita en el informe que de acuerdo al estatuto del juez iberoamericano o a las declaraciones de presidentes de Corte de San Salvador, instrumentos que no son integrantes del bloque de constitucionalidad y que tampoco dicen que no se debe remover. Y se sacrificaría un texto constitucional por unos acuerdos, unos estatutos, unas declaraciones que no forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad. En razón de lo cual se solicita a la Asamblea Nacional que, por supuesto, las normas que expidan sean de conformidad con la Constitución. Muchísimas gracias nuevamente, señor presidente, señores vicepresidentes, señoras y señores presidentes, vicepresidentes de comisiones, señoras y señores asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional. Buenas tardes.